La religión siempre ha sido un tema que me han interesado, desde sus historias que todos conocemos, hasta historias poco comunes y raras que esto implica. La religión siempre ha sido la fuerza más antigua y omnipresente de la historia humana. Para miles de millones de personas, es el cimiento de la esperanza, la moralidad y la comunidad, ofreciendo respuestas al misterio de la existencia y consuelo ante la adversidad. La fe proporciona un sentido de pertenencia y un marco de referencias para la vida. Sin embargo, a pesar de su propósito de ofrecer paz, la religión y, especialmente, sus figuras de autoridad, son también fuentes de profundos miedos para un número significativo de individuos. Este temor rara vez se dirige a lo divino, sino a las manifestaciones humanas del poder religiosos. Siempre la pregunta es la misma: ¿cómo es que un sistema fundado en el amor y la redención pueden generar un miedo tan intenso? La respuesta yace en el poder absoluto que ciertas figuras religiosas ejercen sobre las mentes y las vidas de sus seguidores, y en la historia de cómo ese poder ha sido utilizado, a veces, para controlar, juzgar o abusar. Violencia y persecución de minorías religiosas. La persecución contra minorías religiosas es un fenómeno global que adopta diversas formas, desde la discriminación legal hasta el asesinato. Más de 360 millones de cristianos, por ejemplo, sufren persecuciones y hostigamientos en el mundo. Uno de los ejemplos más conocidos es Pakistán, Nigeria y África. La violencia de turbas y quemas de iglesias y casas, a menudo incitada por acusaciones de blasfemia. Otro tema que se debe de hablar es sobre la opresión islámica y hostilidad étnico-religiosa. Asesinatos, secuestros y ataques armados contra autobuses e iglesias. En Pakistán, la principal herramienta de persecución es contra las minorías religiosas, incluyendo a los cristianos. El uso indebido de la ley blasfemia se usa frecuentemente como pretexto para ajustar cuentas personales, disputas de propiedad o venganza contra minoría religiosa. Se han registrado más de 1000 casos de blasfemia en Pakistán desde 1987. Un caso reciente es el de una enfermera cristiana en Karachi que fue golpeada por sus propios colegas de hospitales tras ser acusado de blasfemia contra el profeta Mahoma. Además, cuando un cristiano es acusado, los ataques se dirigen a menudo a la comunidad, mientras que, si la acusación es contra un musulmán, se entiende a culpar solo al individuo. Esto fomenta el desplazamiento y la discriminación sistémica. Persecución en Nigeria y África subsahariana. Nigeria es considerado uno de los países donde más cristianos son asesinados a causa de su fe en todo el mundo. La violencia es impulsada principalmente por grupos yihadistas y conflictos intercomunitarios. El grupo terrorista yihadistas liderado por Boko Haram y su facción extendida, el Estado Islámico en África Occidental, que busca instaurar la ley islámica, Sharia, en todo el país. Sus tácticas incluyen masacres, decapitaciones, incineraciones y secuestros masivos, atacando iglesias y comunidades agrícolas cristianas. Conflictos intercomunitarios. Existen un conflicto histórico brutal entre comunidades agrícolas cristianas y ganadores musulmanes. En ocasiones, grupos extremistas como el anterior mencionado Boko Haram han radicalizado a los ganadores fulani para que lleven a cabo matanzas sistemáticas contra las aldeas cristianas. Recientemente, se han reportado el asesinato de aproximadamente 200 cristianos en una de las peores masacres en el estado Benue, Nigeria. Los ataques involucraron el asesinato a tiros, la quema vivos y el macheteo de desplazados internos, con el objetivo de obligar a la comunidad cristiana a abandonar la religión. Otro tema importante de hablas es sobre los casos que la religión se ha usado para justificar acciones dañinas o abusivas, incluso por partes de líderes religiosos. Abuso de poder y la religión. Un líder puede usar su autoridad religiosa para ejercer control sobre la vida de los miembros de su congregación. El aislamiento indica a los feligreses que corten lazos con familiares o amigos que no comporten las mismas creencias o que cuestionan a la autoridad. Otra cosa que debe de hablar es cómo los líderes religiosos extremistas ocupan la culpa y el miedo, usan el concepto de pecado, el castigo divino o la condenación eterna como herramienta para obligar a la obediencia absoluta y silenciar las críticas. Abuso sexual y encubrimiento.
Este es quizás el ejemplo más grave y mediático de abuso de poder en contextos religiosos. El abuso sexual por parte de clérigos o líderes religiosos han sido escándalos masivos en diversas instituciones, donde abusadores utilizan su posición de autoridad moral y espiritual para victimizar a personas vulnerables. Múltiples investigaciones y reportes oficiales en países como Estados Unidos, Irlanda, Australia, Francia y Chile han documentado miles de casos de abuso sexual a menores cometidos por sacerdotes a lo largo de décadas, con un patrón de las estructuras eclesiásticas. Estos informes demuestran cómo las autoridades y la estructura de la Iglesia fueron manipulados para proteger a los abusadores y silenciar a las víctimas. En todo el video estuvimos hablando sobre hechos que pasa a religiosos, desde cómo es que los cazan, incluso cómo las personas ocupan la religión para cometer ciertos abusos de autoridad. Ahora cambiaremos de tema y hablaremos sobre las figuras religiosas y cómo es que pueden causar miedo. La carga simbólica y emocional. Las estatuas no solo son objetos, son potentes símbolos que cargan con el peso de la doctrina y las experiencias personales. Los símbolos de sufrimiento o sacrificios de las imágenes más comunes, como el Cristo en la cruz, están destinados a representar el dolor y el sufrimiento extremo. Ver una representación gráfica de la tortura puede ser angustiante para personas sensibles o para niños. Como mencionamos antes, si la persona asocia la religión con el juicio, la culpa o el pecado, la estatua se convierte en el recordatorio físico de esa amenaza. Al ver la figura, se activa automáticamente la angustia asociada con el castigo divino. Si una persona sufrió abuso o manipulación en un entorno religioso, ver una imagen de la Virgen o un crucifijo puede actuar como un detonante que revive el trauma o el miedo asociado con esa época. Además, las estatuas en iglesias antiguas a menudo se encuentran en la penumbra, iluminadas solo por velas o luz difusa. Esta atmósfera de misterio y oscuridad significa su impacto, haciéndolas parecer más solemnes e incluso sobrecogedoras. En esencia, hemos visto que el miedo y la angustia asocia a la religión rara vez proviene del credo en sí, sino de dos factores: la interpretación humana y el abuso de poder, hasta la carga simbólica. La religión es un espejo poderoso de la humanidad, pero también conlleva la capacidad de la peor opresión cuando sus principios son distorsionados por la ambición o la crueldad.